Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Gutiérrez Peñal y soy cocinero del municipio de Tecámac. Antes que nada, quiero agradecerles el espacio y la oportunidad de platicarles un poco acerca de la grandeza de nuestra gastronomía. Mm, Parte de mi trabajo lo he dedicado a la recuperación, la investigación y la difusión de la comida prehispánica y étnica de mi municipio. Yo soy crecido en un pueblo llamado San Pedro Atzompa, que quiere decir lugar donde se parten o se dividen las aguas. Ese nombre nos lo regala el cronista vitalicio del municipio. En ese pueblo, en ese pequeño pueblo, pues cuando yo crecí, cuando yo era parte de esa comunidad, eh, era más campo, era más hectáreas, más lugar donde sembrar que casas. Yo era muy pequeño y yo veía que las señoras, las vecinas, las personas nativas de ahí, iban y cortaban ciertas hojas, ciertas plantitas en ese momento, yo así les llamaba, porque, pues no sé, no tenía el conocimiento de lo que era. Mi familia no es nativa del pueblo, mi familia llegó ahí después, cuando yo tengo un día de nacido. Entonces, mi familia no tenía las costumbres o no tenía los conocimientos de las personas de ahí. Yo, mi curiosidad, mi inquietud me hace acercarme a ver qué es lo que cortaban, que era esa parte que llevaban en sus canastitas. Y las señoras me medio explican, ¿no? Pues al final, niño, me explican que era alimento, que era algo que iban a hacer en quesadillas, que era algo que iban a hacer en sopa. Y esos dos platos es algo de lo que más recuerdo. La sopa de quintonil, la sopa de quintonil cenizo con cebollita, a lo mejor luego le llegan a poner una pieza de pollo o luego así, nada más eran las puras legumbres y vegetales. Y las quesadillas o las tortillas dobladitas con quelites fritos, con cebolla y mantequilla, que eran deliciosos. Era toda una, eh, todo un ritual, todo era toda una magia poder preparar un plato de quelites, porque yo lo he intentado, lo intenté muchos años después ya dedicándome a la cocina, y pues si no lo sabes cocinar es algo que te queda con un sabor muy penetrante, muy fuerte y pues sobre todo como mucho hierro. Y es algo que debes de tú de ir aprendiendo poco a poco. No cualquier persona hoy en día puede trabajar este tipo de alimentos. Eh, el quelite es una planta, es un alimento que a mí me encanta, me fascina y me vuelve loco porque crece solo, porque no necesita ser regado, porque no necesita ser sembrado. Y aquí es donde nuestra madre tierra, con conciencia propia, sabe nuestras necesidades, sabe lo que ocupamos para vivir. Creo que la grandeza de nuestras civilizaciones iniciaron cuando hubo sistemas de cultivo, cuando hubo de donde nuestros abuelos sí, proveeran de alimento. Eh, Cuando ellos ya tenían a la mano cómo poder seguir cosechando, cómo poder seguir sembrando, pues fue cuando ellos ya asentaron, cuando ellos ya pudieron hacer sus civilizaciones. De hecho, esto me recuerda mucho a una leyenda de Quetzalcóatl, en donde nos habla que se convierte en hormiga para poder tomar un grano, porque el maíz estaba escondido detrás de los cerros y Quetzalcóatl entra por un pequeño espacio y roba un maíz, ¿no? Roba un grano del maíz, lo siembra y se lo da a comer a sus hijos, o sea, nosotros para que tuvieran una mejor alimentación. Después de eso vienen las estructuras de las pirámides y las grandes construcciones que hoy en día podemos ver y pues obviamente a lo mejor esa grandeza histórica solamente la podemos imaginar, pero
el alimento siempre ha sido fundamental y ha sido una pieza clave dentro de todo este crecimiento, dentro de toda esta gran historia que es de nuestros abuelos. Eh, el quelite, y yo se los digo como forma personal, eh, el quelite tiene diferentes versiones y siento que también de alguna manera tiene su conciencia, tiene su forma de expandir, de crecer y en dónde. Él elige, porque acá en San Pedro Atzumpa, vamos a hablarlo así como en la parte sur de San Pedro, crecía el romerito. Yo creo que muchos de ustedes conocen los romeritos. Es ahora ese plato que comemos con mole y con tortitas de camarón seco, que igual es un plato prehispánico y que se consumía desde hace cientos de años, pero en la parte sur crece el romerito, en la parte norte crece el quelite, el quintonil cenizo, perdón, y a lo mejor en la parte norte crece la pipicha y crece el pápalo. No crecía todo junto, eso era algo que me sorprendía mucho, pero que crecía en todo San Pedro, crecía. Dentro de la milpa, dentro del sistema de cultivo, era otra historia. Era algo también muy emocionante para esa edad, cuando todos nuestros amigos de la palomilla, todos los niños de la cuadra, íbamos a tomar elotes, ¿no? De esa milpa para hervirlos y hacer una pequeña fiesta de elotes. Encontrábamos, sobre todo eso, encontrábamos unos elotes que nosotros los llamábamos elotes de leche. A lo mejor no es un nombre correcto, pero así nosotros les decíamos elotes de leche, que eran esos elotes tiernitos, esos elotes que apenas están en desarrollo, que hoy les dicen elotes baby. Eran unos elotitos tan pequeños con unos dientes tan chiquitos que en ese momento los abríamos y no los comíamos al instante, ni siquiera lo teníamos que cocer ni nada, o sea, era en el momento así, nos los comíamos crudos y para nosotros era como encontrar la lotería. El sistema de cultivo de la milpa también es una herencia que nos regalan nuestros abuelos. Tiene un porqué y tiene una forma de sembrarse también, como como nos enseñaron ellos, es sembrar la milpa junto con la calabaza y el frijol para que la altura de la milpa le dé la sombra al frijol y a la calabaza, y la calabaza con las guías y con sus pequeñas espinas que cuentan en esas guías, detengan a los insectos. Esas pequeñas espinas son como una defensa, y el frijol les da nitrógeno y este, les da, el frijol les brinda nitrógeno y les brinda carbohidratos a las plantas para que crezcan más fuertes. Entonces, nuestros abuelos nos dejan esa gran herencia y ese gran conocimiento sabiendo nuestras necesidades. Lastimosamente, hoy en día la urbanización ha ido atacando todo ese sector. La urbanización ha ido eliminando la parte de nuestra madre tierra, que creo que es el momento de hacer conciencia para que no siga avanzando. La madre tierra, nuestra tierra, lo repito, es bondadosa. Ella sabe nuestras necesidades y sabe lo que nosotros ocupamos. Eh, Nosotros no tenemos necesidad o no teníamos necesidad de acercarnos a un supermercado, no tenemos necesidad de ir a consumir algo que ya es transgénico. O sea, el transgénico es algo que le ha hecho demasiado daño dentro de la rama gastronómica, ha hecho demasiado daño a nuestros cultivos porque ya es algo que ni siquiera los animalitos quieren consumir. Entonces, cuando los insectos no quieren consumir eso es porque algo tiene de malo, pero nosotros sí, lo consumimos a base de necesidad y a base a lo mejor ciertamente de engaños. Pero aquí es la importancia de generar la conciencia y mostrarle a nuestros jóvenes que
nosotros tenemos nuestro cultivo y nosotros tenemos nuestro producto natural que no nos va a hacer daño. Es importante que nuestros jóvenes tengan el conocimiento de todo esto para que vayamos remediando el daño que hemos causado. Cuando yo era pequeño, en el pueblo de Atzompa, que les comento y les platico, había muchas milpas, había muchas hectáreas, había muchos lugares donde sembrar. Y el día de hoy, 2022, se ha ido acabando. Se ha ido acabando por fraccionamientos, se ha ido acabando por carreteras, por calles, o simplemente se ha dejado de trabajar el campo. Se ha descuidado y se ha abandonado. Es triste decirlo porque yo recuerdo que en algún momento antes de la cosecha en este pueblo había un ritual de fertilidad hacia el maíz. Este ritual yo lo he visto o lo he leído en varias ocasiones y se hace también en las huastecas. Se trata de agarrar la hoja del totomostle, agarrar la hoja del elote, meter unos granos de maíz, en este caso metían granos de cacahuacintle, lo formaban como un bebé y lo amarraban en un molotito, lo hacían nudo. Típicamente hoy a los bebés decimos, ¿va? Hazlo tamalito cuando lo amarramos, pero así esa hoja de maíz, esa hoja de totomostle, era bien cerrada, se hacían cantos y se hacían celebraciones para arrullar, para darle vida. En ese momento esos granos de maíz se convertían en un bebé, se sembraba y en el tiempo que crecía el maíz, el bebé, el pequeño envoltorio de maíz, se quedaba en la casa de la persona que había sembrado. Hasta que el maíz creciera y se hiciera la cosecha. Eso era como que ya había crecido ese bebé. Eso era como o representaba que el bebé ya había llegado a su madurez. Son rituales y son prácticas que se han ido perdiendo con los años, se han ido perdiendo por falta de conocimiento de nosotros mismos, que pues no le dimos la importancia o no le damos la importancia que debería de ser. Eh, Era muy lindo o era muy espectacular poder ser testigos de cómo era la temporada de cosecha del quelite, la temporada de cosecha de la calabaza, la temporada de cosecha del frijol, como los que tuvimos la oportunidad de podernos retirar los zapatos y sentir en nuestros pies la tierra, esa humedad que caracterizaba mucho a una tierra fértil, ya no se puede, porque ya es más tierra desértica, ya cada vez encontramos menos esas partes en donde había agua abundante. Nos estamos acabando, a nuestra madre tierra la estamos dañando y creo que es muy triste porque ella siempre nos ha dado en abundancia y nos ha dado con bondad. La gastronomía de nuestros abuelos era muy avanzada, tenía unos conocimientos muy altos, simplemente algo que yo he intentado estudiar y he intentado investigar hacia con todo el cansancio del mundo, es la nixtamalización. La nixtamalización, el maíz, sabemos todos que el maíz no era una planta que haya estado aquí, sino fue una planta que se fue trabajando, se fue domesticando durante muchos años. Ellos toman una pequeña planta y la empiezan a domesticar hasta lo que hoy tenemos como maíz. Y hoy no nada más tenemos un maíz, tenemos muchas, si no me equivoco, tenemos 73 tipos de 73 tipos de maíz diferentes a lo largo de la República. Entonces, la nixtamalización es algo que nuestros abuelos nos regalan con gran sabiduría, ¿no? Ellos, sin necesidad de la tecnología con la que hoy contamos, estaban conscientes que el ollejo o la capa, esa telita que cubre el maíz, no era digerible a nuestro estómago
y es por eso que ellos encuentran la forma de cómo retirárselo. Y la nixtamalización es hervir el maíz con cal. Hoy en día la seguimos utilizando y gracias a eso podemos consumir ese grandioso plato que es el maíz. Por ejemplo, la tortilla es la base en todas las cocinas de un buen mexicano. Todo mexicano que se respeta comemos tortillita. Que vamos a comer tacos, tortilla. Si vamos a hacernos no sé, unas quesadillas, es con la tortillita, ¿no? Un sope es tortillita. Todo está hecho a base de maíz y ahí es donde inicia la magia de la gastronomía mexicana. A muchos países les suena redundante o les suena un poco chistoso como México todo tiene tortilla. Ellos nos hacen mucha burla y nos dicen que unos chilaquiles verdes y unas enchiladas verdes, ambos llevan tortilla, ambos llevan salsa, ambos llevan crema, ambos llevan queso y etcétera. Sí, pero no es lo mismo y todo sabe diferente. Esa es la magia de la gastronomía mexicana y es la magia que fue heredada de nuestros abuelos. Nosotros heredamos el gusto del buen comer por ellos. Creo que vamos a hablar aquí un poco de cómo la industria gastronómica se fue cambiando, por así decirlo, porque un sope, un tamal, era consumidos por nuestros abuelos hace cientos de años. Ellos lo consumían. Era un plato para ellos y era algo que ellos basaban en su dieta y eran personas muy fuertes, eran personas muy sanas, pero con la llegada de toda la onda de Europa, empieza a cambiar, ¿no? Nuestra gastronomía empieza a pasar a segundo término, que nunca tuvo que haber sido así, pero esa parte de que todos los cocineros quieren ser franceses o quieren ser europeos, pues nuestra gastronomía empieza a pasar a segundo término. Y creo que es momento de que nuestros jóvenes vean la grandeza gastronómica que tenemos, que recuperen otra vez esos ingredientes étnicos, esos ingredientes de temporada locales tan maravillosos, que hay infinidad de platillos que podemos hacer, es una gama súper alta que nosotros podemos elaborar con ingredientes que crecen en la milpa, ¿no? Por ejemplo, las hojas de calabaza, la flor de calabaza, perdón, es algo exquisito, es algo colorido, es algo que cuando empiezan a crecer sabemos que es momento de cocinarlo. Y es ahí en donde tú como cocinero empiezas a amar tu tierra, empiezas a valorar tu tierra y empiezas a comprometerte con tu tierra, porque tenemos que agradecer de alguna forma. No es lo mismo el cocinero que va y compra en el súper sus verduras, compra en el súper su proteína para hacer su plato, que el cocinero que va a la tierra, selecciona sus insumos, puede tocar, puede oler, puede sentir, puede ver, y de ahí nace, de ahí inicia todo eso, ¿no? Desde ahí, desde que uno ya está yendo camino al campo a seleccionar nuestros ingredientes, desde ese momento ya está creciendo en nosotros esa imaginación, ya está dando vueltas esa creación que vamos a elaborar con eso. Y creo que es momento de que nuestros jóvenes volteen hacia nuestras raíces, es momento que los jóvenes recuperen ese amor por su tierra y pues rescatemos, que no dejemos que nuestras tierras se olviden, que nuestros cultivos desaparezcan. Cuando yo participo en mi pueblo con ciertas vecinas, ciertos vecinos, en este tipo de rituales, en este tipo de ceremonias, por así decirlo, fértiles para sembrar, porque yo vi algunas otras, como por ejemplo cortaban el maíz, bueno, la mazorca, y la dejaban secar en su casa. También ese era como un símbolo de abundancia. Y era bonito llegar a la casa de alguien y ver alguna mazorca colgada. Hasta el otro año, cuando ya era tiempo de sembrar, desgranaban esa mazorca y de ahí mismo sacaban el nuevo la nueva cosecha, ¿no? O sea, de ahí mismo volvían a sembrar toda su hectárea y era algo maravilloso.
Pero yo tuve la oportunidad de crecer en este pueblo, de ver, de participar en este tipo de ceremonias. Y eso fue lo que a mí me enamoró de mi gastronomía. Eso fue a mí lo que me capturó y fue lo que puso una meta a mi trabajo, que es recuperar la gastronomía de nuestros abuelos. Es recuperar esa base, es respetando antes que todo, es respetando todas sus bases de ellos, es respetando sus tradiciones, es respetando sus elaboraciones para que yo así pueda compartir con todos ustedes la grandeza de nuestra gastronomía. Eh, Pueden encontrarme en Facebook como Miguel Ángel Gutiérrez Piñal y doy clases en una escuela de gastronomía en donde estamos comprometidos a la recuperación de la gastronomía mexicana. Nos pueden buscar también por Facebook como Gastronomía Tecamac Edasi y pues quedo a sus órdenes por cualquier situación, cualquier receta o cualquier cosa que ustedes necesiten, yo estoy para servirles. Fue un placer poder estar aquí, poder compartir con ustedes un poquito de esta grandeza, de esta parte de lo que me rodeó mi infancia y rodea hoy mi vida y mi trabajo, que es el cultivo, es la parte de la bondad de nuestra tierra, es la magia de la cocina mexicana. Les agradezco mucho su tiempo y me despido de ustedes mandándoles un fuerte abrazo. Hasta la próxima. ¿Sí quedó diferente, Dani?